Hola, buenas noches. Otra vez un domingo más donde podemos tener una tertulia y poder conversar de literatura. El día de hoy estaremos hablando en cuanto a el maestro Carlos Gaviria Díaz. Vamos a estar tocando o estaré hablando sobre algunas impresiones que me llamaron la atención de este libro, que es una compilación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y aquí los autores, o los compiladores más bien, Raúl Plazas Galindo y Judith Andrea Forero Vargas, recopilan como la última conferencia pública que dio el maestro Carlos Gaviria Díaz 20 días antes de su fallecimiento por causas naturales. Y ya en el pasado habíamos tenido la oportunidad de conversar en cuanto a el maestro Carlos Gaviria Díaz en enero, el 21 de enero del 2021. Tuve la oportunidad de sostener una tertulia con el hoy diputado de Risaralda, Daniel Silva, donde estuvimos hablando de este libro del maestro Carlos Gaviria Díaz, que escribió en su momento Ana Cristina Restrepo Jiménez, y un capítulo especial por Santiago Parda Rodríguez en cuanto al tema desde el aspecto más de las sentencias más relevantes que en su momento dejó el maestro Carlos Gaviria Díaz en su paso por la Corte Constitucional colombiana. Entonces, en aquella ocasión hablamos sobre este libro y pueden ver ustedes esa tertulia, está ahí en mi perfil de Instagram, acá en este perfil, pueden buscar aquella tertulia que sostuve con Daniel Silva. Y hoy he querido venir a hablar o compartir mis impresiones en cuanto a esta última conferencia pública que pronunció Carlos Gaviria Díaz en el Colegio Gimnasio Moderno aquí en la ciudad de Bogotá, en Colombia, 20 días antes de su fallecimiento. Bueno, el maestro Carlos Gaviria Díaz fue un político colombiano, pero tal vez ese no sería el epíteto más interesante de nombrar, ¿no? Tal vez la manera de hacerle un homenaje o de poder denominar como algún arte, oficio o profesión que desempeñó el Carlos Gaviria Díaz es la de un maestro, la de un profesor, un catedrático, un humanista, ¿sí? Él nació el 8 de mayo de 1937 en Sopetrán, ¿sí? En un pueblo del departamento de Antioquia, en Colombia, y murió el 31 de marzo del 2015 a la edad de 77 años, si no recuerdo mal. Y la mamá de Carlos Gaviria Díaz fue una profesora, ¿sí? Y el papá fue un escritor, fue un periodista, y se suicidó cuando Carlos Gaviria tenía 7 años de edad. Y posteriormente la mamá de Carlos Gaviria pues tuvo otra pareja, y esta persona pues tuvo unas complicaciones de salud, perdió un ojo, una pierna, si no recuerdo mal. En todo caso era una afectación a la salud de manera determinante, y pues esto motivó a este padrastro a que también se suicidara. Entonces, en torno a la vida de Carlos Gaviria Díaz, vemos dos episodios, ¿sí? Muy cercanos, relacionados con el tema del suicidio, y tal vez ello nos ayudará o nos ayudaría a pensar o a reflexionar más adelante en la vida de Carlos Gaviria Díaz el por qué aquellos pensamientos progresistas o aquellos pensamientos cuando ejerció como magistrado de la Corte Constitucional colombiana y emitió unas sentencias que fueron hito, que marcaron nuestra jurisprudencia colombiana en lo que tiene que ver con el salvaguardar derechos
atinentes como relacionados con la vida, con la muerte digna, con la eutanasia como tal. Entonces, al estudiar la vida de Carlos Gaviria, pues podemos ver también que no solamente desde un ámbito netamente académico, sino personal, ¿sí? El porqué de sus decisiones también, o sus pensamientos en cuanto a estos temas actuales que tienen que ver con derechos individuales, con derechos o con aquellos temas que generan controversia en la opinión pública, ¿sí? Y en el fondo saber que tenía unas razones familiares también, pero que no fueron las principales, porque como todo lo del maestro Carlos Gaviria Díaz, pues era desde un punto de vista argumentativo, desde la filosofía. Sabemos que a él le encantaba la literatura, le encantaba la filosofía, entonces fue una persona bien preparada y estudió Derecho, ¿sí? Él quería primero estudiar algo relacionado con medicina, pues por estos sucesos, ¿no? De su vida con su papá, con su padrastro que se suicidaron, entonces quería ahondar en este tema, pero más adelante escogió, él dijo, pues quiero ahondar en el campo de las humanidades, y qué mejor manera que el derecho me permite como relacionarme con las humanidades, con la filosofía, y de esa manera poder verlo como un campo de reflexión y de aplicación al día a día de la sociedad. Entonces fue abogado a los 29 años de edad, y también él se fue a estudiar a Portugal, de hecho comparado. También él fue becado por la institución Ford, ¿sí? Y estuvo estudiando en Harvard, realizó una maestría allí en Derecho. Posteriormente, pues él realizaría su doctorado en la Universidad de Antioquia, universidad de la cual fue profesor, de la cual fue estudiante, de la cual pues tuvo gran influencia en su vida. Él en su libro, en el libro que les comentaba antes, que escribió Ana María Restrepo, él asimismo, a pesar de abocar por derechos o por las libertades individuales, o por ser un jurista a ultranza, él se reconoce que por la cultura o por nuestras tradiciones colombianas se consideraba con algunos rasgos de machismo, ¿sí? Entonces se cuentan anécdotas de, por ejemplo, que él no lavaba ni un plato, de que él no barría, de que él no hacía algunas cosas que aún en nuestra sociedad en este siglo XXI por algunos hombres se suele considerar como algo que supuestamente va en contra de lo que es ser hombre, ¿sí? Entonces, paradójico que esta persona tan avanzada, ¿sí? No solamente en su pensamiento, sino en diferentes facetas, pues pudiera reconocer que aún a pesar de lo que pudiéramos admirar o lo que pudiéramos estudiar de este personaje, pues no quiere decir que no hubiera tenido defectos, ¿sí? Y eso es bien importante, las reflexiones que giran en torno, porque pues nadie es perfecto, ¿sí? Y normalmente cuando se suele hablar de un personaje, pues se resaltan sus virtudes o cuando fallece. Pero esto me llama la atención cuando leí este libro y cuando compartimos esta tertulia. Carlos Gaviria, también para los que nos encanta la literatura, sabemos que era muy amigo de Héctor Abad Gómez, ¿sí? Y ustedes sabrán que Héctor Abad Gómez era el papá de un escritor colombiano muy conocido que se llama Héctor Abad Faciolince, y que tiene un libro que es muy famoso y por el cual es tal vez el más reconocido en el campo de la literatura, como lo es El olvido que seremos. Y sabemos que Héctor Abad Gómez, el papá de Héctor Abad Faciolince, este escritor de este libro, El olvido que seremos, pues era un médico y pues luchaba por los derechos humanos. Vivían en Medellín, junto con Carlos Gaviria conformaron unos grupos de defensa de derechos humanos. Sabemos que Héctor Abad Gómez, como lo asesinaron los grupos paramilitares, ¿sí? Inclusive pues Don Berna, sí, alias Don Berna, un paramilitar, en algún momento llegó a testificar y a decir que quien dio esa orden fue
el paramilitar Carlos Castaño. Y bueno, en esta época donde estaban, en la década de los 80, los 90, más o menos, donde estaban asesinando a todos sus defensores de derechos humanos, pues Carlos Gaviria también estaba dentro de esta lista, ¿sí?, de posibles personas que iban a arremeter contra su vida. Entonces tiene una relación, siempre que uno habla de Carlos Gaviria o habla de Héctor Abad Gómez, pues lo relaciona entre los dos, ¿sí? Y por esta época tuvo que irse en exilio después de que asesinaron a Héctor Abad Gómez. Pues Carlos Gaviria, por todo este tema, tuvo que irse al exilio a Argentina, ¿sí? Duró allí como 2 años. Y Carlos Gaviria era un admirador de Sócrates, del filósofo Sócrates, y una de las razones principales era porque Sócrates enseñaba a través de preguntas, ¿sí?, de reflexión, ¿sí? Llevaba a las personas o los discípulos con preguntas a que encontraran las respuestas y pudieran llegar como a verdades, ¿sí? Entonces también Carlos Gaviria llegó a padecer en algún momento lo que podría ser la gran sombra para los que son o somos amantes de la literatura, y especialmente pues para esta gente que se dedica a esto como profesión, ¿sí? Como le pasó a Jorge Luis Borges, el escritor argentino, como le pasó a Ernesto Sábato, escritor argentino. ¿Qué pasó? En algún momento un médico también le dijo, como usted puede llegar a perder como su visión, o va a tener que dejar de leer. Entonces también como esa, entre comillas, destino que suele pasar a estos hombres de letras. Carlos Gaviria era un amante de la filosofía, ¿sí? En su biblioteca, a la entrada de su biblioteca, tenía 2 grandes cuadros que eran como los cuidanderos o los vigilantes de su biblioteca, decía él. Y uno de esos cuadros era Jorge Luis Borges, estaba pintado Jorge Luis Borges, y en el otro estaba un filósofo, Wittgenstein, bueno, espero haberlo pronunciado bien o algo así, un filósofo. Y cuando uno ve las fotos, para que usted las busque en internet, se ve muy bonito allí como la biblioteca, y como a la entrada de la biblioteca estos 2 cuadros. Bueno, él fue senador también aquí en Colombia, senador del Congreso, en el Congreso de la República, en el periodo del 2002 entre el 2002 y el 2004, y fue candidato presidencial 2 veces. En algunas consultas, pues sus opositores era en su momento el señor Álvaro Uribe Vélez, quien también en su momento fue presidente de la República de este país, y también en algún momento pues en una consulta estuvo enfrentado a quien es hoy el presidente de la República, el señor Gustavo Petro. También por el año 1991 sabemos que en Colombia se creó la Constitución de 1991, la salvaguarda o la guía, la brújula de la normatividad, de los derechos, de los deberes en Colombia, ¿sí? Un proyecto muy importante que surgió en este año, en 1991, y Carlos Gaviria hizo parte de la Corte Constitucional, de aquella recién Corte Constitucional encargada de proteger esta misma Constitución Política de Colombia, y pues tuvo un periodo allí de unos 8 años, ¿sí?, como lo establece la misma Constitución. En su periodo como magistrado emitió unas importantes sentencias que han servido y que en su momento pues fueron un hito y que marcaron como un nuevo camino en lo que tiene que ver con la protección de derechos, especialmente en lo que tiene que ver con el tema de la eutanasia, en lo que tiene que ver con el aborto, ¿sí?, en lo que tiene que ver con la dosis mínima, y o con temas relacionados, por ejemplo, como el matrimonio homosexual. Entonces, indiscutiblemente un pensador de avanzada, adelantado a su época, ¿sí? Si aún a estas alturas causa revuelo cuando se toman decisiones tan polémicas que tienen que ver con estos temas, imagínense en el año de 1991, 94, 95, ¿sí?
Y entonces ya después de haber realizado esta descripción general de lo que fue la vida de Carlos Gaviria Díaz, voy a pasar a compartir las impresiones de esta última conferencia que él pudo pronunciar en el Colegio Gimnasio Moderno de Bogotá. Y la conferencia se tituló ¿Cómo educar para la democracia? Ustedes también la pueden encontrar en YouTube. Allí está el video, ¿sí? Él ya por esos días estaba muy convaleciente y pues 20 días después de haber dado esta conferencia él falleció. Entonces, ¿qué es lo que menciona al principio de esta conferencia Carlos Gaviria Díaz? Él dice, tanto más participe el pueblo de las decisiones, se puede distinguir entre democracia y demagogia, ¿sí? Y ¿qué se entiende por participar? ¿Sí? Entonces, cuando las personas dicen como no, es que estamos en una sociedad democrática, ¿sí? Es donde se participa constantemente, se suele pensar es en el voto, ¿sí? Pero Carlos Gaviria Díaz pues habla más allá de lo que es el voto, ¿sí? Como el participar en una democracia o en un país que se considere democrático, debe ir más allá de simplemente ir a marcar un voto y introducirlo en una urna, ¿sí? Sino que esa participación va precedida de unos pasos antes para llegar a esa decisión final y que debe ser consciente y razonada, ¿sí? Entonces, él hace una reflexión allí en cuanto a lo que significa ser demócrata, es decir, partidario de la democracia. Y dice que uno antes de decir que es un demócrata, por ejemplo, uno es muchas cosas antes, ¿sí? Uno es muchos otros pensamientos, ¿sí? Y que uno antes de llegar a ese punto final que se quiere de ser demócrata, uno debe reflexionar sobre el sentido de la existencia, ¿sí? Debe reflexionar sobre algunos temas que tienen que ver con la dignidad como ser humano, que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con el sentido de existir y que no necesariamente tenga que verse desde un punto de vista religioso. Entonces Carlos Gaviria dice, yo puedo ser abocar o puedo vivir algunos principios cristianos, ¿sí? Por ejemplo, sin necesidad de ser un cristiano, ¿sí? Y eso no significa que yo sea o cristiano o que no sea cristiano. Yo puedo ser ateo, ejemplo, pero pero el ser ateo no significa necesariamente que se puedan negar algunos principios o algunos modelos de vida o algunas reglas de vida que pueden hacer alusión al cristianismo, ¿sí? Entonces, esa es una de las reflexiones que hace Carlos Gaviria. Y, por ejemplo, dice Carlos Gaviria que ser demócrata es ante todo tener una actitud reflexiva y crítica. Entonces allí recordamos cuando Emerson, ¿sí? Este filósofo decía que la tarea más difícil es la de pensar. Entonces si yo antes de decir que soy un demócrata, que participo razonablemente, de manera consciente, de manera inteligente, de manera reflexiva y crítica en una decisión, en una sociedad, yo antes de eso tengo que ser reflexivo y crítico, pero para poder ser reflexivo y crítico, pues tengo que tener insumos, ¿sí? Es como en una cocina. Para poder cocinar y para poder tener variedad, si no tengo diferentes productos, diferentes insumos, pues ¿cómo va a ser ese resultado final de los alimentos? Entonces la tarea más difícil, como decía Emerson, es la de pensar. Pero esa capacidad de pensar o de reflexionar o de ser críticos va a ser tan extensa de acuerdo también a los insumos o a la manera en que yo me instruyo, en que yo puedo asumir nuevos conocimientos para poder llegar a una conclusión o para poder llegar a las diferentes verdades, ¿sí? Que me van a llevar a poder sentar una postura en determinado tema. Entonces, Carlos Gaviria hace una definición, ¿sí? Él cuenta sobre su paso por el Congreso y para él la definición de lo que es la política, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de democracia siempre lo tenemos que, o se asemeja con el tema de la política. Y él en esta conferencia, la definición de política, lo que para él es la política es lo siguiente. Él dice,
Dice, de hecho la política es una actividad tan irracional que tú te das cuenta de que los hábitos mentales y emocionales que cultivas en la academia, el pensamiento coherente, responsable, ilustrado, bien respaldado, en la política son una desventaja. Entonces, aquello que en la academia es admirado, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, en estos días, cuando algunos ministros y demás, como en la escena pública ante los periodistas, como van a tratar algún tema, ¿sí? Y hacen alusión a algunos términos que se manejan en la academia, pues suelen ser criticados o pueden parecer como en desacierto, ¿sí? Pueden desacertados. Entonces lo que dice Carlos Gaviria es como, mire, yo me he dado cuenta que en la vida política lo que uno cultiva en la academia, los pensamientos, el ser responsable, el ser ilustrado, las hábitos mentales y emocionales, todo eso en la vida política son una desventaja. Y lo hemos visto con muchas personas que son admirables, ¿sí? Desde el punto de vista de su pensamiento intelectual, desde su comportamiento, de su manera de ver el mundo, pero al no ser el típico político que tiene un discurso ya muy semejante a los otros, pues eso es considerado como una desventaja, ¿sí? Entonces, al no acudir a la demagogia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estamos acostumbrados a que si un político no habla rápido, si no tiene las respuestas rápidas a lo que se les pregunta, entonces el común de las personas suele decir, como es un mal político, pero si vemos a una persona que es académica, que es intelectual, que se demora para responder a una pregunta así, a veces los seres humanos pensamos que si una persona no responde inmediatamente a algo que se le pregunta es porque va a mentir, es porque no sabe la respuesta, es porque no está seguro, y olvidamos que la tarea más difícil es pensar y no podemos pretender que somos un robot y que absolutamente a todas las preguntas vamos a tener una respuesta como una computadora. Entonces se perdería la capacidad de reflexión, ¿sí? De crítica. Y después lo que hace Gaviria es, por ejemplo, decir, yo antes de ser demócrata, yo debo pensar en qué soy antes de eso para llegar a esa conclusión. Debo pensar en lo que es el significado de la dignidad, debo pensar en lo que es el significado de la autonomía y de la conciencia como tal. Y Carlos Gaviria hace una reflexión en que la reflexión o la capacidad de reflexión nos lleva a un camino que es la libertad y a salir de la ignorancia. Entonces, en la medida en que yo tomo tiempo, sí, como por ejemplo las personas que practican el yoga, en la medida en que yo tomo o invierto tiempo a reflexionar, eso también en proporción va a significar la medida de libertad que yo puedo llegar a obtener. Y ese nivel de libertad me va a permitir salir de la ignorancia que es nuestro estado natural. Pero en una sociedad congestionada, en una sociedad líquida, como diría Bauman, ¿cierto? En una sociedad del envase, en una sociedad donde estamos en el corre-corre cada día, y eso que no es tan comparado a Colombia como por ejemplo las grandes potencias del mundo como Estados Unidos, donde no hay tiempo de reflexionar, no hay tiempo de pensar, todo es encima del tiempo, el trabajo, el salir de un lado para el otro como si fuéramos autómatas. Entonces esos espacios de reflexión y de crítica se pierden, ¿sí? Entonces anteriormente, cuando no estaban las redes sociales, cuando no existía internet, cuando no teníamos acceso a un celular, ¿sí? Sino que eran los teléfonos fijos en la casa, pues al menos las personas de camino al trabajo, ¿sí? Tenían un momento del día donde podían de manera entre comillas autónoma reflexionar o pensar en torno a algo. Hoy en día esos espacios se pierden, ¿sí? Hoy en día los pensamientos y las reflexiones y la información que entra a nuestra cabeza es la que nos impone las redes sociales, ¿sí? Es la que nos imponen los algoritmos en las redes sociales, de acuerdo a lo que la ubicación donde estamos, de acuerdo a lo que vemos, las redes tecnológicas van creando un almacén de información y nos va a arrojar
lo que quiere el sistema, ¿sí? Entonces eso también lo hemos tocado en los libros que hemos hablado aquí y que nos faltan algunas sesiones, ¿no? Del historiador israelí Harari, Homo Deus, ¿sí? Entonces son todos estos espacios que nos permiten pensar realmente cuáles son los tiempos que tenemos para reflexionar, ¿sí? Para pensar de manera autónoma, ¿sí? Bueno, después lo que dice Gaviria es aquí en la página 35 de la conferencia, él dice algo bien interesante. Dice, uno antes de ser demócrata tiene que ser otras cosas. Es otras cosas aun cuando no lo sepa. O sea que él dice, refiriéndose a José Ortega y Gasset, dice, o sea que él dice que la definición política es una definición que se da en un segundo plano, ¿sí? Que en un primer plano hay una definición anterior. Busquemos cuál será esa definición anterior. Entonces, cuando yo digo que soy demócrata, no debo pensar como, bueno, ¿qué significa ser demócrata? ¿Sí? Sino que yo debo pensar en aquellas instituciones intelectuales o aquellos pensamientos anteriores a decir que soy demócrata son realmente su conjunto lo que me llevan a decir que soy un demócrata, que soy partidario de la democracia. Y es realmente en eso lo que tenemos que pensar, en esas definiciones previas. Y aquí él hace alusión, Gaviria, a, por ejemplo, a Sócrates, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo con lo que estoy diciendo. Dice que en algún momento Sócrates estaba hablando con una persona y esta persona le dijo como, Sócrates le dijo, entonces tú te consideras valiente, y la otra persona le decía, sí, yo me considero valiente. Entonces Sócrates le dijo, bueno, defíneme qué es valor para ti. Y esta otra persona no supo definirle qué era el valor o qué significaba ser valiente. Entonces Sócrates le dijo, bueno, entonces no eres valiente y necesitamos un maestro. Entonces a través de estas preguntas empezaba a reflexionar con los otros para llegar a conclusiones. A veces podemos tener, entre comillas, una convicción de que creemos en algo, de que sabemos algo, o que estamos de acuerdo con algo, o que no estamos de acuerdo con algo, ¿sí? Pero como nuestra capacidad de reflexión, entre comillas, a veces, no solo por nuestra voluntad, sino por el medio donde vivimos, se ve cuarteada, ¿sí? Para que no podamos destinar tiempo a eso, entonces vivimos erradamente pensando algo que posiblemente, si pudiéramos tener la capacidad o el tiempo de reflexionar un poco más en cuanto a eso, llegaríamos a la conclusión de que aquello que creemos, que estamos convencidos, no es así. Entonces, acá más adelante Gaviria cita a Sartre, ¿sí? Jean-Paul Sartre, y Sartre decía en un ensayo que se llama El existencialismo es un humanismo, decía, el hombre es la criatura condenada a ser libre. Entonces Gaviria decía, venga, pero ¿cómo va a ser una condena que yo pueda ser libre? ¿Sí? Eso suena como algo paradójico, como irónico. Como Sartre va a decir que el hombre es la criatura condenada a ser libre. ¿Cómo puedo ser yo ser un condenado a ser libre? Es como decir, usted está condenado a ser feliz. ¿Quién puede ver eso como una condena? ¿Sí? Son las reflexiones que hace Gaviria. Y resulta que la razón es porque cuando somos condenados a ser libres, eso implica unas responsabilidades. ¿Y cuáles son las responsabilidades? Quien es condenado a ser libre está condenado a tomar decisiones. Y nada más difícil que el tomar decisiones día a día, ¿sí? Entonces, y esas decisiones van a ser difíciles según el estado en que nosotros estemos o la responsabilidad o las consecuencias que podamos tomar, ¿sí? Entonces, un ejemplo muy sencillo es la persona que es empleada, ¿sí? Que está sujeto a un empleador, que está sujeto a unas reglas de una empresa. Hoy domingo en la noche, pues tiene que pensar en cuál es la decisión que tiene que tomar. Acostarse a determinada hora, levantarse a determinada hora, ir a X lugar y sentarse a hacer X actividad que ya conoce y que ya sabe el día a día, ¿sí?
Y si ya lleva tiempo en ese puesto, pues se vuelve una rutina, ¿sí? Si no es la primera vez que va a empezar un nuevo trabajo. Pero coloquemos el otro ejemplo. La persona que es el empleador, ¿sí? O la persona que tiene que tomar decisiones y de acuerdo a esas decisiones el día de mañana lunes en una junta directiva, la empresa va a ganar mucho dinero o va a perder mucho dinero. Puede despedir a muchas personas o puede mantener a muchas personas en la empresa, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esa libertad, ¿sí? A veces decimos, ojalá yo pudiera ser un poco más libre, ¿sí? Pero no sabemos que el idear ese poco ser más libre también conlleva unas responsabilidades y unas consecuencias más grandes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la persona que es empleada, pues piensa simplemente en su labor. A mí me van a pagar sí o sí, yo vengo y cumplo un horario, después del horario yo me voy para la casa y no pienso al trabajo sino hasta que llego allá. Pero otra persona, el que es el dueño de la empresa, por ejemplo, tiene que pensar en los recursos, en cómo recibir dinero para el sostenimiento de los empleados, de los problemas de la fábrica, si es una multinacional. Entonces todo esto va en torno a lo que significa ser condenado, ¿sí? De que el hombre es una criatura condenada a ser libre. Y hay una anécdota con Sartre, cuando un estudiante, en la época en que los nazis invadieron Francia, llegó una persona y le dijo a Sartre, mire, estoy en una decisión difícil de mi vida. Yo soy el único hijo, ¿sí? Estoy con mi mamá, soy el único hijo y no sé qué hacer. Si irme a la guerra, ¿sí? Enlistarme como soldado francés para ir a combatir la invasión nazi aquí en este país, el sentido de ver del patriotismo o el sentido de cuidar a mi madre, de estar con mi madre, de no arriesgar mi vida peleando y dejar a mi madre sola. Entonces Sartre lo que le respondió es como, eso es una decisión que solamente puede tomar usted, yo no se la puedo decir que es más importante porque eso tiene que ver con algo que es la dignidad suya como ser humano, ¿sí? Lo que usted considere libertad, lo que usted considere dignidad, ¿sí? Y allí Carlos Gaviria hace eco a lo que se conoce desde la filosofía, él era un amante de la filosofía, desde lo que se conoce como el imperativo categórico de Kant. ¿Y en qué consiste uno de estos imperativos categóricos de Kant? Obra de tal manera que tu conducta pueda convertirse en regla de conducta universal, ¿sí? Entonces, obra de tal manera que tu conducta pueda convertirse en regla de conducta universal. Entonces, cuando nosotros tenemos esto como un principio, a la hora de tomar decisiones podemos llegar a ser mucho más equitativos, mucho más justos, ¿sí? Si pensamos que cada una de estas decisiones se pudieran llegar a clasificar o a entender como si fuera una conducta que puede convertirse en regla de conducta universal, ¿sí? General, más no particular, ¿sí? Entonces, más adelante lo que hace Carlos Gaviria es mencionar a este famoso filósofo, escritor y Rousseau, ¿sí? Con el contrato social, y más adelante también dice que Rousseau hizo una pregunta donde decía, ¿cómo hace uno para obedecer sin sentir rebajada su dignidad? ¿Sí? Y esto relacionado con el tema de la democracia, y que en una democracia se supone que somos todos los que tomamos las decisiones y se supone que quienes nos representan en el poder pues van a tomar decisiones que, si estas personas han sido elegidas de acuerdo a lo que yo considero que es correcto, a lo que yo considero que es moralmente aceptable, a lo que yo considero como una conducta universal que va afín a lo que yo considero que es razonable, a lo que va en sintonía con mis pensamientos, con lo que yo he reflexionado como ser humano, en lo que yo he de manera crítica llegado a X conclusión. Entonces, aquello que aquellos representantes van a supuestamente legislar, ¿sí? Que van a emitir como leyes para una sociedad, pues va a ser
fácil y va a ser acatado por nosotros, porque es un reflejo de nosotros. Entonces Rousseau decía, ¿cómo hace uno para obedecer sin sentirse rebajada su dignidad? Y él mismo dio la respuesta diciendo, únicamente obedecemos sin perder la dignidad si obedecemos órdenes que nosotros mismos nos hemos dado, ¿sí? Entonces, cuando obedecemos, o el fin de obedecer una orden es que sea el reflejo de aquello que nosotros mismos quisiéramos aplicar, ¿sí? Por voluntad propia, no porque es una orden, ¿sí? Entonces aquí está la reflexión que hace Carlos Gaviria en torno a esta frase de Rousseau y lo que hace Carlos Gaviria durante esta conferencia es hablar sobre la importancia de la educación, ¿sí? de la ilustración, ¿sí? Y de que la masa, ¿sí? De que el pueblo no sea amorfo, ¿sí? Sino que sea como cada individualidad, un ser pensante y participativo dentro de la sociedad. Y él aquí hace eco de que el ser demócrata, el que haya democracia, tiene que ir necesariamente vinculado con la educación que pueda haber en la sociedad para finalmente poder ejercer esa democracia. Bueno, ya en la segunda parte ya en esta parte, entonces Gaviria dice, democracia tiene que ser el reflejo de la dignidad individual, ¿sí? Entonces tenemos que llegar a un punto donde la dignidad y lo que pasa en sociedad o en la democracia pueda ser un reflejo de la dignidad individual. Y aquí hace eco a Kant, donde dice atrévete a pensar, ¿sí? Entonces que era como una de las máximas que tenía Kant, atrévete a pensar. El pensar nos lleva a reflexionar y a buscar insumos para poder tomar decisiones. Después Carlos Gaviria, más adelante en esta conferencia, él habla acerca de cuáles son una de las condiciones que él menciona que se debe cumplir para llegar a considerar un libro como un clásico, ¿sí? Entonces cuando hablamos, que clásicos de la literatura universal, entonces empezamos a hablar, bueno, ¿por qué un libro es clásico? ¿Qué es lo que hace que un libro, a pesar de que pasen tantos años, pasen décadas, siglos, se pueda considerar como un clásico? Y Gaviria, como un amante de la literatura y la filosofía, él dice que una de las condiciones por la que debe cumplir un libro para que pueda llegar a considerarse clásico, según su modo de ver la literatura o de clasificar los libros, es: yo, dentro de las condiciones que pongo para seleccionar o calificar un libro como clásico, exijo la brevedad. Un libro breve es maravilloso, como lo es El contrato social. Un poco más extenso, pero también es un libro breve. Entonces, aquí cuando Gaviria dice, como mire, entre más breve sea un libro, más fácil de entender, más clásico será, ¿sí? Será un clásico. Y aquí yo recuerdo por ejemplo, como en la labor del derecho. En este momento está cursando en el Congreso de la República de Colombia una ley que va encaminada a que las sentencias, ¿sí?, que emanan como tal de los jueces, ¿sí?, puedan ser escritas o puedan ser proferidas de tal manera en un lenguaje que sea comprensible para la persona a quien va dirigido, ¿sí? Que no sean estos tecnicismos como una puerta, ¿sí?, un impedimento para que las personas puedan entender cuál es la decisión que se está tomando por parte del togado. Y más en un área tan importante como lo es el derecho, ¿no?, donde se decide no solamente la vida, el rumbo de las personas como tal en cuanto a la libertad, en cuanto a su autonomía, en cuanto a su dignidad, sino en cuanto a su patrimonio, en cuanto a lo que ha sido el trabajo de toda su vida, ¿cierto? Entonces, pareciera que fuera algo como muy obvio, muy lógico,
pero si bien en cualquier profesión hay tecnicismos, hay palabras técnicas como tal, pues si el usuario final es una persona que va a estar esperando qué pasa con sus derechos, si se va a acceder a su derecho, a sus pretensiones, pues debemos pensar en que ese lenguaje debe ser claro, suficientemente claro, y no que sea el abogado el que debe traducir esto a la persona. Entonces, Gaviria lo que hace también es mencionar cuál es la democracia funcional. Una cosa es que haya una democracia y otra cosa es que esa democracia sea funcional. ¿Y qué se entiende por esa democracia funcional? Que no solamente es que una persona va y deposita un voto en una urna, sino que realmente esa persona ha tenido un proceso de reflexión, de crítica en cuanto a diferentes pensamientos, y simplemente el voto es la representación de todo ese proceso, ¿sí? De todas esas etapas anteriores que culminan en un voto, ¿sí? De que hay una reflexión, de que hay una argumentación, de que hay un sustento para que esta persona llegue y participe democráticamente en este escenario que no es el único, ¿sí? Que siempre cuando hablamos de democracia, lo primero que pensamos es el voto cada 4 años. No, la democracia es mucho más que eso, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, Gaviria nos habla de una anécdota en cuanto a la importancia de que en la democracia el lenguaje sea claro, ¿sí? Y de lo que realmente es una diferencia entre democracia y demagogia. Y entonces él dice, a veces lo que se hace es hacer pensar a las personas que están participando de una decisión muy importante y que tienen la capacidad de participar, cuando realmente simplemente es un engaño lo que está pasando en ese momento, ¿sí? Y la persona cree que está participando democráticamente. Y Gaviria coloca aquí un ejemplo que lo quiero leer textualmente en la página 43, un ejemplo de esto que estoy diciendo, donde él dice: pongo siempre un ejemplo de lo que es apelar a un sujeto democrático o manipular la opinión, haciéndoles pensar a quienes no están en condiciones de decidir cosas que se someten a su juicio, que sí están en condiciones y que lo están decidiendo. Aquí es donde viene la parte que puede herir susceptibilidades, y por esa razón presento excusas. Pero el primer referendo, ¿sí? Sabemos que el referendo es un mecanismo constitucional que permite que el pueblo pueda tomar X decisiones o son consultados en ciertos temas para que esto repercuta a nivel legislativo o constitucional. Entonces dice, el primer referendo que el doctor Álvaro Uribe propuso a la opinión nacional tenía unas 22 preguntas. Álvaro Uribe fue un presidente que existió acá en Colombia, ¿sí? Entonces dice que él propuso este mecanismo de referendo, que es donde se le pregunta al pueblo, ¿sí? Entonces en este caso eran 22 preguntas y se les va a hacer acudir a unos temas muy específicos al pueblo a ver qué piensa en cuanto a esto. Y de acuerdo a la decisión que tiene que cumplir unas mayorías en cuanto a esto, tiene que votar cierta cantidad de personas, pues esto va a repercutir a nivel político y a nivel normativo en el país. Entonces dentro de este referendo dice que Álvaro Uribe propuso a la opinión nacional unas 22 preguntas y las 22 preguntas eran más o menos de este tenor. Yo estuve combatiendo este referendo, tratando de hacer pedagogía en este sentido. Había una pregunta que decía: ¿usted prefiere que los cargos de representación en las corporaciones públicas se llenen mediante el sistema de cociente electoral o mediante la cifra repartidora o número de Hund? Y decía, el número de Hund se extrae de la suma de los números naturales divididos por los cargos a proveer. Entonces miren este enredo, ¿sí? ¿Y qué dice Carlos Gaviria? ¿Ustedes piensan que un campesino antioqueño o boyacense o santanderiano puede descifrar semejante enigma? Es que ni siquiera las personas necesariamente profesionales llegaríamos a entender esta pregunta. Mire qué enredo de pregunta, ¿sí? Entonces, supuestamente se está colocando al ciudadano a que ejerza la democracia, a que tome una decisión. Y el ciudadano supuestamente puede llegar a pensar que está ejerciendo como constituyente primario, como persona que toma decisiones en este país,
puede llegar a pensar que sí está ejerciendo su decisión, la democracia, por el solo hecho de ir a acercarse a responder unas preguntas que no entiende absolutamente nadie, ¿sí? Entonces, aquí lo que dice Carlos Gaviria eso es una de las maneras en que se puede apelar a un sujeto democrático o a manipular la opinión, haciéndole pensar a quienes no están en condiciones de decidir cosas que se someten a su juicio, que sí están en condiciones y que lo están decidiendo. Entonces, mire la pregunta pues que estaba dentro de este referendo de estas 22 preguntas. ¿Usted prefiere que los cargos de representación en las corporaciones públicas se llenen mediante el sistema de cociente electoral o mediante la cifra repartidora o número de Hunt? Y decía, el número de Hunt se extrae del, bueno, como se pronuncia, espero que así esté bien pronunciado, ¿no? El número de Hunt se extrae de la suma de los números naturales, divididos por los cargos a proveer. Entonces mire qué enredo. Y dice Gaviria, ¿ustedes piensan que un campesino antioqueño, boyacense o santandereano puede descifrar semejante enigma? Yo recuerdo algo patético. Estaba yo en mi casa viendo los resultados de referendo esa noche cuando entrevistaron a una señora de nombre María del Carmen Reyes. La gente estaba asombrada porque la señora se demoró 48 minutos en el cubículo y le dijeron, ¿usted por qué se demoró tanto? Y ella dijo, por una razón, yo no milito en ningún partido político, no tengo televisión, no me llega la publicidad, lo único que sé es que para ser un buen ciudadano debo cumplir ciertos deberes, como este, venir a votar, y yo leí todas las preguntas y no entendí sino una, y esa fue la única que pude rayar. Entonces Gaviria dice en cuanto a esta reflexión que le pasó a esta señora María del Carmen Reyes, imagínese, se demoró 48 minutos en el cubículo para responder 22 preguntas, ¿sí? Y le preguntaron, ¿usted por qué se demoró tanto? Y ella dice, es que yo solamente entendí una pregunta de todo esto, ¿sí? Yo lo único que sé es que para ser un buen ciudadano uno tiene que ejercer el derecho y tiene la obligación de venir a votar, ¿sí? Pero realmente podemos hablar que en esta reflexión se está ejerciendo la democracia. Eso es democracia. Realmente los representantes del pueblo, en este caso los gobernantes, están permitiendo que el ciudadano de a pie, ¿sí?, pueda ejercer la democracia. Pues la respuesta es no, ¿sí? En este ejemplo tan sencillo que nos coloca Carlos Gaviria Díaz, ¿sí?, donde en un referendo de 22 preguntas una señora solamente entendió una, 48 minutos en un cubículo, ¿sí? Y mire el tenor, como dice Gaviria, de esas preguntas que no las entiende nadie. Esa no debería ser la manera, eso es una manera de manipulación y de engaño al ciudadano. Y no podemos recurrir a que es la falta de preparación o que el ciudadano debe entender, ¿sí?, como si fuera una pregunta muy sencilla, ¿sí? A cualquier luz, a cualquier lupa que se le coloque a este tipo de pregunta, llegaríamos a la conclusión que no es la manera de hacer una pregunta al constituyente primario, ¿sí? Es una manera de manipular, de desincentivar, bueno, como se diga, al ciudadano de a pie, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Gaviria? Lo único que dice, a ver, ¿qué dice Gaviria después de esta reflexión? Dice Gaviria, yo publiqué una columnita que se llamaba La ciudadana María del Carmen Reyes, 18 de noviembre del 2010. Lo único que puede es eso, pero qué cosa tan reveladora. Es decir, cómo someten a consideración de la gente problemas que no están a su alcance. Ustedes saben que en Italia se despenalizó el aborto, pero con preguntas tan pertinentes como estas. En primer lugar, la despenalización del aborto no ofrece dificultades de información, como las que puse de presente anteriormente, sino que tiende a pulsar la sindéresis, digamos el sentimiento moral de cada persona, y le dicen, ¿usted está de acuerdo con que la mujer que suspenda el proceso de gestación sea sancionada siempre? El proceso de gestación, primera pregunta. Segunda, que si se dan las circunstancias de peligro de su vida, de muerte del feto, de violación, no sea sancionada. Dos cosas. ¿Y qué está pulsando? Está pulsando el sentimiento moral de cada persona. Fíjense, si nosotros proponemos un referendo sobre la pena de muerte, yo soy absolutamente enemigo de la pena de muerte, pero me parece que es pertinente.
y le preguntamos a la gente, ¿usted está de acuerdo con que fusilen a los secuestradores? Algunos dirán, claro, esos son unos hombres muy malos, unos delincuentes terribles, que los maten. Y otros dirán que no, a mí no me gusta que maten a nadie. ¿Qué está respondiendo? El sentimiento moral. Entonces, aquí la reflexión que hace Gaviria en cuanto al referendo de Colombia con la referendo, con la consulta en Italia, es en cuanto al lenguaje que se utilizó. Y si bien Gaviria dice, bueno, el lenguaje que puede ir en torno a la despenalización, ¿sí?, del aborto puede ser más sencillo al tema que se está tomando aquí en Colombia, pero eso no es óbice o eso no significa que sea una justificación para que no se pueda idear el lenguaje correcto para que cada ciudadano pueda tomar realmente en democracia la decisión que considere adecuada y que su razón le pueda llegar a manifestar como la correcta, ¿sí? Entonces, esta es la reflexión que hace Carlos Gaviria en torno a esto. Entonces después Carlos Gaviria lo que hace es decir qué significa el sentido de la existencia, ¿sí? Entonces dice, acudiendo a María Zambrano, quien fue una discípula de Ortega y Gasset, ¿sí? Entonces dice que Zambrano dice, todo ciudadano tiene que ser absolutamente consciente de cuál es el sentido que le da a su existencia. Y Gaviria dice, especialmente las personas que hemos tenido acceso a la educación debemos tener respuestas para preguntas como estas. ¿Usted por qué es cristiano o por qué no lo es? ¿Usted por qué es agnóstico o por qué no lo es? ¿Por qué es ateo? Es decir, uno de los vicios de esta sociedad, de la sociedad colombiana, que pone de presente ese carácter amorfo del sujeto político que es el pueblo, radica en esto. Si uno le pregunta a una persona, ¿usted es liberal o conservador? La persona responde, yo soy liberal. ¿Y por qué? Porque mi tatarabuelo peleó con el general Uribe en Palo Negro. O el otro dirá, porque mi tatarabuelo estuvo con el general Pedro Nel Ospina combatiendo a Uribe. Nada más. Entonces dice, recuerden la violencia tan terrible política entre nosotros, muy bien descrita por Eduardo Caballero Calderón, una novelita pionera extraordinaria, que se llama El Cristo de Espaldas, en el cual se mataban los chulavitas contra los cachiporros, los unos rojos y los otros azules, sin saber por qué son rojos y por qué son azules. Entonces la tarea es hacer consciente a la gente y que cada uno, especialmente cuando ha tenido acceso a la educación, sea consciente de cuál es su posición en el mundo. ¿Usted acepta la ética cristiana? La ética cristiana es bellísima. Incluso para aceptar una propuesta como la ética cristiana no tiene siquiera que ser creyente de ninguna manera. Entonces, la reflexión, que en este país somos muy dados a que yo soy de X pensamiento simplemente porque mi papá, simplemente porque mi mamá, simplemente porque mi tatarabuelo. Se encuentra uno fácilmente con esto aquí en este país nos encontramos con esto. Entonces dice que tiene que haber una capacidad de reflexión para que las personas puedan decir por qué yo soy de este pensamiento o soy de aquel pensamiento, ¿sí? Bueno, después lo que hace Carlos Gaviria dice, si me preguntaran por qué me gusta una sociedad liberal y democrática, ¿qué responderíamos? ¿Sí? Si nos hicieran esa pregunta, ¿por qué me gusta una sociedad liberal y democrática? ¿Qué responderíamos? Entonces, María Zambrano, quien ya la mencioné hace poco, quien fue discípula de Ortega y Gasset, dice, si a mí me preguntan por qué me gusta la sociedad liberal y democrática en el sentido en que la hemos definido, la respuesta mía es esta, porque es una sociedad de esa naturaleza, porque en una sociedad de esa naturaleza decidir no es permitido, es obligatorio, ¿sí? Entonces, mire, otra manera de reflexionar o de pensar en cuanto a lo que es decidir, no verlo como un derecho, ¿sí?, sino verlo como algo obligatorio, como un deber, ¿sí?, como un deber ciudadano. Bueno, entonces, cuando nosotros vemos el decidir de esta manera, ¿sí?,
como una obligación, como algo obligatorio, no porque es impuesto, sino porque tenemos ese sentido de pertenencia ciudadano, de deber como ciudadano, pues la sociedad ha avanzado, significa que he tenido un avance como ciudadano, ¿sí? Cuando aquello que se me pide no lo veo como una imposición o como una orden, sino que yo he hecho ese proceso de reflexión y de crítica que me llega a decir, hombre, esto es algo obligatorio y lo veo como un deber, pero estoy de acuerdo con esto, no lo veo como algo impuesto, no es algo perjudicial, ¿sí? Sino que es algo beneficioso para mí y para la sociedad. Bueno, ya para terminar, en esta segunda parte del libro ya viene una serie de preguntas. Recordemos que esta conferencia de Carlos Gaviria se pronunció en el Colegio Gimnasio Moderno a educadores, entonces iba en torno a la educación, en torno a maestros, y estas personas pues hicieron una ronda de preguntas, ¿sí?, a Carlos Gaviria, y en una de esas preguntas pues Carlos Gaviria responde sobre cuál es el sentido, ¿sí?, o cuál debería ser la tarea principal de la universidad, ¿sí? Estamos hablando de la universidad, de una institución académica, ¿sí? Entonces él dice, ¿cuál debería ser la tarea de la universidad? Y dice lo siguiente. Dice, yo por ejemplo siempre he pensado lo siguiente, que la tarea de la universidad entre nosotros no es la de formar profesionales, ¿sí? Es muy bueno que la universidad forme profesionales, pero eso lo pueden hacer incluso otras instituciones técnicas, tecnológicas, etc. La tarea de la universidad es formar buenos ciudadanos, es decir, formar personas para la convivencia, y formar personas para la convivencia es educar en la democracia. Fíjense lo que les decía, me di incluso la libertad de hablar, de criticar una propuesta del doctor Uribe a sabiendas de que yo sé que aquí hay muchas personas que pueden ser partidarios del doctor Uribe. Eso no importa, porque cada uno de estos temas debe ser objeto de diálogo, de reflexión. Nosotros en Colombia no sabemos tener contradictores, sino enemigos. El que no está conmigo es mi enemigo. Eso es filosofía fascista, ¿cierto? Y por tanto la filosofía democrática es otra cosa, es educar para la convivencia. Entonces mire la reflexión que nos deja Carlos Gaviria en cuanto a la tarea principal que debe tener una institución universitaria para formar ciudadanos, no que lo principal sea el transmitir conocimientos. Y allí también va la reflexión en torno a los estudiantes, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando un profesor coloca da una instrucción de leer X cantidad de documentos, de copias, ¿sí?, de un artículo, pero si no, los estudiantes no realizan esta tarea, pues en el salón de clases va a haber unos vacíos, ¿sí?, al momento de que el profesor va a llegar. Entonces no se va a dar el espacio adecuado para que haya realmente un debate, una crítica y haya una profundización de lo leído por cada uno de los individuos que conforman este salón de clases. Y lo bonito de un salón de clases es que hay diferentes pensamientos, diferentes mentes, diferentes personas que han crecido en diferentes entornos, que han adquirido diferentes conocimientos, no solamente en torno al curso en el que están, sino a diferentes materias. Y si hay un aprendizaje previo de aquello que el profesor también ha pedido que se haga, pues el salón de clases va a ser el lugar adecuado para reflexionar, para criticar, para disentir, para sentir, para decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y profundizar y ver el pensamiento del otro, ¿sí? ¿Por qué el otro piensa diferente a mí? ¿Por qué llegó a una conclusión diferente a la mía? Pero si no hay esa conciencia o esa voluntad previa de las personas que integran el salón de clases, pues el resultado final del salón o de la universidad, que no es el de transmitir conocimientos, ¿sí?,
sino que es el de generar el debate, el de compartir con los demás, el de ver por qué el otro está en acuerdo con cierto pensamiento, por qué el otro está en desacuerdo. ¿Cómo podemos llegar a un término medio? Entonces no se va a lograr los fines de lo que es la universidad, ¿no? Que es de formar ciudadanos. Entonces esto es un tema que no solamente es de la universidad, de allá para acá, sino de aquí para allá nosotros como estudiantes. Bueno, y finalmente dice, veo en el apego al dinero la disolución de la Universidad Americana. Aquí hace alusión Gaviria a una persona que era un rector en su momento de la Universidad de Chicago, que se llamaba Robert Hutchins, y él escribió un libro que se llamaba La Universidad de Utopía en el año 1960. Y este personaje decía, veo en el apego al dinero la disolución de la Universidad Americana. ¿Por qué? Porque la Universidad Americana, entonces, la que critica Hutchins, ha cambiado. El propósito inicial de la universidad, el compromiso, que es un compromiso con el conocimiento, lo ha cambiado por otras cosas, por el cultivo de disciplinas o de temas que tengan demanda en el mercado. La universidad dispone sus programas, dispone sus currículos de tal manera que pueda atender la demanda de mercado. Así se olvide completamente de su fin inicial, el propósito inicial, que es el conocimiento, y añadiendo lo que ya decía Carlos Gaviria, a la formación del ciudadano como tal, ¿cierto? Entonces, muy diferente transmitir conocimiento a transmitir información, ¿sí? Es muy diferente. Entonces, después ya para ir terminando, Gaviria hace una reflexión en cuanto a, por ejemplo, un profesor le dice, mire, el gimnasio moderno, pues sabemos que es un colegio donde están los hijos de las personas, entre comillas, más de los más adinerados o más representativos o que tienen poder de una u otra manera en la sociedad colombiana, que los hijos de los senadores, los hijos del empresario tal. Entonces que en algún momento un profesor le dijo a un estudiante, hizo la tarea, y que el estudiante le respondió en palabras más, palabras menos, lo que ya se volvió famoso como usted no sabe quién soy yo. Entonces ya lo que hace Gaviria es hacer una reflexión en torno a esto, ¿sí? En cuanto a esta dificultad o uno de los defectos que tenemos como sociedad colombiana. Y también hace eco a una reflexión que en cuanto a la sociedad de los privilegios, ¿sí? Entonces compara con otros países. Entonces, por ejemplo, dice, en otros países en algún momento el profesor Gerardo Molina estuvo en un teatro, en una obra de teatro, ¿sí? Y vio como que hubo un pequeño movimiento de algunas personas y entonces dijo, ¿qué pasó allá? Le dijo a su acompañante y su acompañante le dijo, no, es que acabó de entrar Churchill. Y pues recordemos que Churchill era el primer ministro y pues que sí, causó revuelo, pero que no era, de tal magnitud como si fuera una persona diferente al común de los que estaban en el teatro. Si bien causó revuelo, no fue al nivel de lo que suele pasar aquí en Latinoamérica o en nuestro país, ¿sí? Donde una persona de X o Y cargo pues ostenta un privilegio, se cree superior y lastimosamente se cree superior es porque el pueblo mismo así lo permite, ¿sí? Entonces esa es la anécdota con Churchill y la reflexión que hace Gaviria en torno a esto es como la democracia, que a pesar de ostentar algunas dignidades, pues eso es el fin de la democracia, de que todos somos iguales, ¿sí? Y que Churchill, a pesar de ser tan importante, pues la cultura o el pensamiento de quienes están alrededor de él eran de tal manera que si bien reconocían y respetaban esa dignidad, tampoco se daba más importancia de la necesaria o de la que era proporcionalmente adecuada para este personaje como primer ministro. Después Gaviria lo que hace es decir que en Colombia tenemos una educación heteronómica. ¿Qué significa eso? O sea, donde hay ausencia de autonomía. Y el ejemplo práctico es donde el profesor dice como es que usted es lo que yo diga y esa es lo que yo diga en el salón de clases y así es la verdad y esa es la verdad que yo impongo, ¿sí? Entonces Gaviria dice, yo padecí, yo fui buen estudiante, pero lo deploro,
porque fui un estudiante de Derecho dentro de un sistema absurdo, donde si yo no estaba de acuerdo con la tesis del profesor de penal me rajaban. Si yo tenía una tesis distinta, entonces yo como alumno sumiso, que eso es ser un mal alumno, llegaba y repetía lo que el profesor quería que yo repitiera. Eso no es educar. La educación heteronómica no es una educación. De manera que lo que usted señala es absolutamente cierto, le dice a uno de los profesores, ¿no? Es decir, ese es un debate que nosotros no hemos llevado a término hasta sus últimas consecuencias. Entonces, dice que uno de los grandes defectos de nosotros como sociedad colombiana es que en las aulas de clase pues es lo que diga el profesor y ya está. Entonces, como si fuera la autoridad máxima. Y dice que ese no es el objeto de la democracia o del debate, ¿sí? Entonces, si alguien tiene la razón o tiene como una verdad, pues se llega a esa verdad es mediante la reflexión, y por eso Gaviria hace eco a Sócrates y por eso era su pensador favorito o su personaje histórico favorito, porque Sócrates no decía como usted usted no tiene la verdad, eso es falso, sino que generaba un torno de diálogo a través de las preguntas, donde la misma persona se contestaba así estas preguntas y podían llegar a través de los argumentos a una conclusión. Entonces, lo mismo podríamos ver de Jesucristo, ¿cierto? Si no lo miramos desde un plano de vista religioso, vemos que una de las maneras de enseñar de este personaje, si lo queremos ver desde un personaje histórico y no religioso, es a través de las preguntas. Respondía a través de preguntas. Entonces, pero no al plano de lo que hacen muchas personas, que es responder con preguntas para oír las respuestas, ¿no? Bueno, y ya finalmente lo que hace Gaviria para terminar esta tertulia es acerca de la función del maestro, ¿sí? Él dice, ¿cuál es la función de un maestro en un aula de clase? Entonces él dice, no me cabe duda de que la función del maestro no es transmitir conocimiento, sino transmitir pasión por el conocimiento. Y allí lo que hace Carlos Gaviria es recordar a un profesor que él tuvo en el bachillerato, ¿sí? Que enseñaba geometría, trigonometría, todo lo que tenía que ver con matemáticas. Y persona era tan riguroso, era la pedagogía que utilizaba para enseñar la materia, ¿sí? Era tan virtuosa que inclusive a Carlos Gaviria le gustaba esto, ¿sí? Entonces a veces las materias que entre comillas son consideradas como difíciles o no gratas, ¿sí? No muy bien aceptadas, que tienen que ver por ejemplo con números o con física, no necesariamente es porque no sean apetecibles, no sean buenas, ¿sí? Sino porque es la forma en que los profesores enseñan esta materia. Y en el caso de Carlos Gaviria dice que este profesor era tan apasionado con la manera de enseñar, con la pedagogía, que no avanzaba en clases sino hasta que entendieran todos, que utilizaba siempre varios recursos para explicar un teorema y demás, y que eso era lo que permitía que se pudiera interesar por esos conocimientos. Entonces dice, no me cabe duda de que la función del maestro no es transmitir conocimiento, sino transmitir pasión por el conocimiento. Y también habla de una reflexión con este profesor que tenía 2 hijos en el mismo curso, y pues las personas dirían, ah, no, pues temas que les saben que va a evaluar el papá en clase y le va a ir muy bien. Y que no, resulta que cuando este profesor daba las notas en el salón de clases, decía Pepito, Juanito, Perencejo, y las notas eran bajitas de los hijos. Entonces no hacía distinción alguna de sus hijos o favoritismos, ¿sí? Entonces dice que eso también hace Gaviria en torno a lo que él le apasionaba mucho, que la ética no se enseña, que aquella persona que todos los días está presumiendo de la ética y que se deben hacer las cosas así o asá, dice que realmente no es alguien que practique la ética necesariamente, que la ética no se enseña es con el ejemplo, con los actos, que quien presume mucho es porque le falta ello, ¿sí? Entonces que aprendió eso también de este gran profesor. Y finalmente, ya para terminar, otro de los vicios de la sociedad colombiana que dice Gaviria que tenemos es, a mi juicio, uno de los vicios de la sociedad colombiana consiste precisamente en aspirar hacia la uniformidad del pensamiento, ¿sí?
Entonces él dice, vivimos en un país donde a quien piensa diferente, entonces ya lo atacamos, ¿sí? Viene la violencia, vienen los insultos, vienen las muertes y todo esto porque no toleramos el que otro piense diferente a mí. Y otra de los vicios que tenemos como colombianos que menciona acá en esta conferencia es acerca de los privilegios, que vivimos en un país donde estamos como siempre al acecho de poder tener un privilegio. Y él habla acerca de los países escandinavos, ¿sí? Especialmente de un país que él visitó, que es el país de Noruega, ¿sí? Y él dice lo siguiente: cuando estuve en Noruega, sí, me asombró esa vocación democrática de este país. ¿Vista en qué? En lo siguiente: en Noruega el lujo es de mal gusto. Las personas viven en casas similares, dignas todas desde luego, porque tienen muy buenos ingresos. Pero aquí puede vivir un multimillonario y enseguida una persona que vive dignamente con los ingresos de su salario. Además, no utilizan esos carros despampanantes de marca, sino que todos se mueven en automóviles parecidos. Incluso la persona que utiliza un vestido ostentoso y de marca o se mueve en un vehículo de esos la silban. Eso es una sociedad con vocación de democracia igualitaria, de buena ciudadanía. Entonces, dice, ¿será que eso no lo podemos lograr? ¿Que estamos definitivamente condenados a ser como somos o podemos mejorar? Y pues obviamente, pues también hay que ir a la realidad, ¿no? Es porque hay un plano de igualdad económica, porque las personas tienen salarios semejantes, ¿sí? Tampoco podemos a rajatabla decir, bueno, es que en Dinamarca son así porque ya a nivel intelectual, cultural o emocional están muy elevados, que puede que sí, pero tiene que ver factores culturales, económicos, laborales, que aquí en Colombia lastimosamente no se dan, ¿sí? Y que hacen también o repercuten, y si bien es una justificación para que en algún momento, cuando una persona del común ostenta un privilegio, pues quiera enmarcarlo o mostrar esa diferencia en torno a los demás. Bueno, entonces de esta manera hemos abarcado el día de hoy esta conferencia, algunas impresiones que me dejaron este libro de Carlos Gaviria Díaz, ¿sí? Donde está compilado la conferencia que él pudo dar 20 días antes de su fallecimiento. Espero que les haya gustado. Por favor, no olviden darle me gusta a este video, ir a mi canal de YouTube y darle suscribirse y darle compartir, y que pasen una feliz noche. Y los dejo entonces con las reflexiones de estos dos de estos dos libros en torno a este personaje histórico colombiano, el cual admiro mucho y del cual podemos aprender bastante. Una feliz noche.